¿Estás grabando? Ahora empecé con la grabación. ¿Les sale Ah, grabando? sí, ahí me sale. Sí, sale Sí, grabando. Bacán. Entonces, bueno, tenemos este maravilloso tema que es contraste, hipótesis y debate, que aquí es donde ya todas las cosas que estábamos viendo a lo largo del semestre, que eran como cosas más para preparar terreno, ahora es donde vamos, le metemos con todo y empezamos a aplicar. Mm. Y primero que nada partimos con el contraste de hipótesis. ¿Por qué de hipótesis? Porque cuando estamos trabajando en metodologías de investigación cuantitativa, nosotros queremos obtener resultados, queremos obtener números. Pero esos números, ¿qué es lo que van a hacer? Nos van a decir si es que la hipótesis que nosotros teníamos en un principio era correcta o hipotetizamos cualquier cosa. Entonces, es por eso que nosotros trabajamos con hipótesis. Nosotros decimos como, puede ser que, mira, acá se metió el Diego. Excelente. Bueno, el Diego. ¿qué? Ah, no, dijiste, se metió Diego, ¿o no? Ah, bueno, escuché puras leceras. Pero eso, o sea, por eso es que, ¿cómo se llama? Que es importante trabajar con hipótesis, porque nosotros tenemos como un supuesto a priori de cuáles van a ser los resultados que vamos a obtener nosotros a partir de también de toda la información teórica que nosotros ya manejamos. Entonces, acá en el ramo vamos a ver precisamente dos tipos de hipótesis, que sería la hipótesis científica, que acá como bien dice el PowerPoint es una afirmación relativa a la realidad y que está sujeta a verificación, y tenemos las hipótesis estadísticas. ¿Estadística por qué? Porque nuevamente, como hemos visto a lo largo de todo el ramo, nosotros nunca vamos a trabajar con la población completa, sino que nosotros vamos a trabajar con una muestra. Y como estamos trabajando con una muestra, nosotros al final vamos a hacer cálculos estadísticos, o sea, de probabilidad de que estos resultados que nosotros estamos obteniendo de la muestra pueden ser extrapolables a la población, ¿cierto? Sí. Sí. Es una inferencia que se hace, o sea, con los datos de tu muestra, infiere sobre la población. Exacto. Pero por lo que yo entendí, igual de la clase, como que al final la hipótesis científica y la hipótesis estadística serían como, al final como una misma cara más o menos, pero como, Sí. al final O sea, son serían, como dos caras de una moneda, encuentro yo. es que, es que según yo digo, la hipótesis científica va al fenómeno, así como a la realidad, y la hipótesis estadística va más como a datos duros, pero al final es como que por lo menos en la clase, la hipótesis científica, la científica y la estadística eran como la misma proposición, así como que O sea, las personas... un tipo de hipótesis estadística sería tu hipótesis científica, Ah, ya, ok, ya, como expresada en términos estadísticos. ¿Cachai? ya, sí. Pero ya vamos para allá, calma. Bueno, Entonces, Em, basta. dale. Ya, entonces acá como ya les estaba diciendo, el contraste de hipótesis se refiere a evaluar estas hipótesis ocupando los mismos principios para la estimación de parámetros poblacionales. O sea, nosotros vamos a ver si es que al final estas hipótesis que nosotros estamos trabajando con los datos obtenidos se relacionan con los parámetros poblacionales o no. Espérate, que mi computador es como una lenteja, así que voy a tener que... Ya, ahí. Entonces, acá tenemos el procedimiento para probar las hipótesis. Es súper importante el carácter lineal que tiene este, ¿cómo se llama? Este gráfico, porque a diferencia de metodologías cualitativas, lo importante aquí es que los pasos sean secuenciales y como que no se pueda retroceder a la anterior si es que nosotros vemos datos que de repente como que no se ajustan a lo que nosotros queríamos, porque precisamente eso estamos tratando de ver, ¿ya? Entonces, primero, antes que nada, se establece la hipótesis nula y la alternativa. La nula, ¿qué es lo que hace? La hipótesis nula nos dice que nosotros no vamos a ver resultados que sean estadísticamente significativos, que presenten una diferencia respecto a lo que nosotros ya teníamos antes. O sea, esto podría ser, no sé, nosotros hicimos una intervención en un grupo de personas y los puntajes que obtuvieron antes y después en, no sé, en amabilidad, no variaron. O sea, que se mantuvieron iguales. O sea, que nuestra intervención no hizo nada. Eso sería la hipótesis nula, o sea que hubieron nulos cambios, ¿cierto? Y después tenemos la hipótesis alternativa, que al final sería lo contrario de la hipótesis nula, que al final nuestra intervención sí significó cambios en lo que es el antes y el después de nuestro grupo de personas.
lo importante aquí de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es que estas dos hipótesis tienen que abarcar todas las posibilidades de resultado que nosotros podríamos tener. O sea, al final, ¿hay cambio o no hay cambio? No es como que pueda haber un cambio a medias. ¿Se entiende? Sí. Entonces, después se selecciona un nivel de significancia, que sería el alfa. Que por lo general en psicología, ¿el alfa de cuánto es, Pablo? 5%. 0,05. Sí, Ah. o sea, 5%, sí. Sí, lo mismo. Sí, porque en otras partes es como de 0,01, Oh. porque trabajan el 99% de confianza, pero en psicología en general es 0,05. Ah, pero de ahí viene. Es como lo que queda para el 100% del 95% de confianza. Ya. Sí, Ok. sí. Luego se identifica el estadístico de la prueba. En este caso vamos a usar la prueba T, que tiene como estadístico el número T, o sea, como el, no sé, el valor T, no sé cómo decirlo. Claro, es que hay otras pruebas, por ejemplo, como el ANOVA, que el ANOVA trabaja con el estadístico F. Entonces, por eso es que dependiendo del estadístico, nosotros podemos inferir cuál es la prueba estadística que se está utilizando para verificar esa hipótesis. Sí, Así y como es Z para distribución normal. sí. Claro, algo así. Ah, ya. Claro, entonces si, no sé, si en la prueba les ponen como un output de R y dice T, significa que están trabajando con la prueba T. Ah, ya. Como que puedes inferir a partir de estadísticos el tipo de prueba que se aplicó. Una duda, a la hora de hacer esto, ¿nos vamos a enfocar en T? Como por ejemplo, a la hora de ver casos con hipótesis, no hay alternativa, ¿nos vamos a enfocar en T o también nos van a poner casos con, por ejemplo, Z? Porque el profe también en la clase que no dejó grabada, o sea, la que hizo al principio, hizo todo como toda esta línea la hizo con Z. Ya. O sea, no. Con hipótesis nula y alternativa se trabaja en todas las pruebas, ¿cachai? Como ANOVA, T, Z, Ah, ya, otras ya. que van a ver después. Siempre vamos a plantear una hipótesis nula y una alternativa, que son como que abarcan todas las posibilidades dentro de la hipótesis científica, ¿cachai? Por Ya, eso decía yo que era como dos caras de una misma moneda, como que abarcan la hipótesis científica. ya, Pero ok. sí, en todas las pruebas. Exacto. Entonces, de ahí el siguiente paso dice, se formula una regla para tomar decisiones. ¿Esto qué significa? Significa que, no sé, pues si es que nosotros estamos trabajando con, ya, pongámosle con la prueba T. Si es que nosotros obtenemos un valor T superior a tal valor, vamos a hacer lo siguiente. Bla, 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 bla. Y si es que obtenemos un valor que sea inferior o igual, vamos a proceder de la siguiente forma. Pero todo esto, como les decía, se determina a priori. Antes de hacerlo, ¿cómo se llama? Antes de hacer las pruebas. Porque eso verifica al final como el carácter científico y la confiabilidad de nuestra investigación. O sea, como no es como que estemos ajustando nuestra investigación para que nuestros datos queden bonitos. Porque eso es súper importante y eso es algo que de repente ha pasado y no se puede, no hay forma de que eso pueda ocurrir. Sí, Entonces, han habido investigadores que han inventado sus datos. sí. O que han rellenado los datos para que calce con ¿cómo se llama? Con los resultados que ellos estaban esperando. Mm. Sí. Y bueno, después ya se toma la muestra y en base a la regla que habíamos delimitado anteriormente, se llega a una decisión, como decía la Angie. La regla que vamos a ocupar va a hacer que como que hagamos una cosa o hagamos otra. Entonces, luego de tomar la muestra y obtener el dato estadístico, tomamos una decisión que puede ser que no se rechaza la hipótesis nula o que se rechaza la hipótesis nula. Esto es importante porque nunca vamos a decir que se acepta una hipótesis. ¿Alguno de ustedes se atrevería a decir por qué no podemos llegar y decir, ya, listo, aceptamos esto?
porque no tenemos toda la muestra, digo, porque no tenemos como toda la población, estamos solo sacando conclusiones de una muestra. Exacto. Al final nosotros no podemos determinar con total certeza si es que nosotros podemos aceptar esa hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Decimos que tenemos evidencia suficiente que nos permite aceptar la hipótesis nula o rechazarla. Ya. Pero no. Una consulta, digo, con el tema de la regla, por ejemplo, si se pone la regla, por ejemplo, de que pues más arriba del 0,5, digo, si cae con el 0,5 más extremo, por ejemplo, los datos, se rechaza la hipótesis nula. Pero, por ejemplo, los datos de la muestra caen en el 0,6, por ejemplo. Ahí, aunque sea que esté cerca, ¿se rechaza la hipótesis alternativa? O sea, Digo, no se rechazaría la hipótesis nula, pero sí es súper estricto. Como que no puede ser 0,06. Tiene que ser ah, menor a 0,05 o si no, tienes que no rechazar la hipótesis. ya, es que sí, me queda esa duda porque al final como que si es como 0,06 en vez de 0,05, igual como que uno podría cambiar la regla y ponerlo para 0,06. Claro, pero por eso le decía a la Angie que uno tiene que como establecer el nivel de significancia antes de hacer la prueba, para Ya, ok. después no poder cambiarlo. Ya, uno se limita. Exacto. Sí. O Ya, sea, ok. más que limitarse, es algo que, como les decía, como que asegura el carácter como confiable, válido y Ya, tan científico y matemático y cuadrado que caracteriza la investigación cuantitativa. O sea, al final, ok. esa es la idea. O sea, por eso es que tenemos cuatro pasos antes de siquiera llegar a tomar la muestra. ¿Cachai? Hmm. Porque todos estos pasos previos resguardan precisamente el carácter matemático, científico duro de nuestra investigación. Y otra duda, ¿se ocupa T siempre que no tengamos la desviación estándar de la población? ¿O Exacto. no? Sí, Y eso como que sí, casi nunca lo tenemos, así que siempre vamos a jugar prueba de T, como en la vida real, ¿o no? ¿Cómo? sí. Que eso como que O nunca sea, lo tenemos, así que como que en la vida real, así como para efectos prácticos, como que nunca usaríamos tanto prueba, digo, el Z. O sea, es que al final claro, la sí. otra condición para poder ocupar o sea, la otra situación en la que uno podría ocupar las pruebas T es cuando el N, o sea, cuando el tamaño de nuestra muestra es chiquitito. Ya. Entonces ahí, como daba el ejemplo anterior, como que se podría utilizar la prueba T para ver si es que en una intervención que hicimos en un grupo reducido de personas, por ejemplo, en un consultorio, nuestra intervención fue exitosa, o sea, contribuyó a mejorar la salud mental de nuestros pacientes, ¿o no? ¿Se entiende? Ya. Ok, sí. Ya, bacán. Entonces, ¿pasamos a la siguiente diapositiva? ¿O tienen alguna otra pregunta Sí. aquí? Por mí estamos bien. Ya, voy a avanzar entonces. Entonces, acá tenemos nuestras hipótesis estadísticas, que es lo que ya habíamos estado hablando antes. Tenemos dos hipótesis que comprenden, como decía antes la Paula, como todos los resultados posibles de nuestra hipótesis científica, que sería la nula o la alternativa. Entonces, la nula, ¿qué es lo que diría? La hipótesis nula siempre se plantea en términos de igualdad. O sea que entre el antes y el después, entre un grupo y el otro, no hay diferencias estadísticamente significativas entre los resultados. Y eso se puede plantear de las siguientes formas que acá les pueden aparecer como en pruebas o en ejercicios. Dicen, no hay diferencia entre los grupos, la correlación es igual a 0, el promedio es igual al punto medio, bla, 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 bla. Lo importante aquí es que se plantea en términos de igualdad. ¿Ya? Entonces acá tenemos el ejemplo que dice el taller no tuvo ningún efecto. Como parte de la iniciativa para mejorar la salud mental, que era el ejemplo que ya les estamos adelantando, se implementa un taller piloto en la comuna. No alcanzo a leer el PowerPoint completo porque tengo acá la ventanita ¿cómo se llama? De sus caras, De de Zoom, sus nombres, sí. asignando aleatoriamente 10 pacientes a ese taller. Entonces, acá la hipótesis nula sería no habrá ningún cambio en la salud mental de las personas. Ahí nuevamente se está planteando el tema, o sea, se está planteando esta hipótesis
términos de igualdad. No va a haber un cambio entre el antes y el después. ¿A alguien le quedan dudas con esto? ¿O se entiende? Todo bien, todo bien. Sí, Yo todo lo bien. entiendo. Ah, ¿Cómo? ¿Hay dudas o no Ay, hay? no. No entendí. Sí, como que murmuraron como 3 personas al mismo tiempo. Sí. No, yo no tengo dudas, por lo Ah, menos. Un poco, todo bien. Ya. Si tienen dudas, nos dicen, ¿ah? Sí. No tenemos ningún problema con volver a explicar otra cosa. Entonces, la hipótesis alternativa, ¿qué es lo que significa? Cuando nosotros vemos que sí hay diferencias entre los resultados de dos grupos o en el resultado en un antes y un después, ahí nosotros planteamos o sea, nos quedamos con la hipótesis alternativa que dice que al final sí hay diferencias entre los grupos, la correlación es distinta a cero, el promedio es diferente al punto medio de la escala, etc. Entonces, un ejemplo para este caso de hipótesis alternativa sería, con el taller podemos decir que los pacientes han bajado significativamente sus niveles de depresión con el taller. O puede ser que no necesariamente los hayan bajado, sino que en una de esas no subieron, porque eso igual significa que hay una diferencia. O sea, sería súper triste que un taller como para bajar los índices de depresión los suba, pero pueden pasar. Entonces, aceptar o rechazar la hipótesis nula. Ser o no ser. Ah, ya. A no ser que midamos la población completa, nunca vamos a saber si es que la hipótesis nula es correcta o no. Precisamente por lo que estábamos hablando antes, como no tenemos acceso a la población, sino que estamos hablando solamente de la muestra, no podemos decir como de forma tajante o categórica si es que nuestra hipótesis nula va a ser verdadera o no. Entonces, nosotros decimos que asumimos que la muestra de participantes, por ejemplo, en el taller vienen de la población en general. O sea que al final nuestra muestra sí podría pertenecer a la población. No hay diferencias estadísticamente significativas, ¿no es cierto? Ujú. ¿Se entiende eso? Sí que sí. sí. Sí, sí. Ya, Ya. bacán. Entonces, en caso de que la probabilidad sea muy baja, acá tenemos este nombre, nuevecito, el p-value, que en un principio puede generar mucha confusión, pero el p-value tienen que quedarse que es el valor que ustedes van a tener que fijarse siempre cuando ustedes vean un output de R. Cuando ustedes en las pruebas, por ejemplo, o cuando tengan que hacer la tarea que les pide trabajar con pruebas T, el primer valor en el que se tienen que fijar es en el p-value, porque ese les va a decir si es que ustedes tienen suficiente evidencia para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, lo vamos a ver en este caso que nuestro parámetro, por así decirlo, es de 0.05, que como habíamos conversado antes, viene del 95% del intervalo de confianza, ¿cierto? Sí. Sí. Como decía Vicente antes, como que al final el p-value sería lo que me falta para llegar al 100, dado cierto intervalo de confianza. Entonces, ¿qué pasa cuando el p-value es menor al 0.05? Decimos que los resultados son estadísticamente significativos, o sea que sí hay una diferencia, y que esta diferencia es importante mencionarla, es importante tenerla en cuenta, y es algo que efectivamente como que se va a ver reflejado en la población. Entonces, cuando eso pasa, decimos que vamos a rechazar nuestra hipótesis nula, porque efectivamente sí hay diferencias, y esas diferencias son importantes. ¿Ya? Claro. Y dice que la probabilidad sea muy baja de que los resultados que obtengamos sean por azar. ¿A eso se refiere? Es muy probable que el promedio que obtengamos realmente sea parecido al de la población. ¿Se entiende? Sí. Queremos ver respuestas también de Kiara, de Marcela. Sí, se Somos entiende. pocos. ¿Se entiende? Sí.
Ya, bacán. Marcela dice que sí también. Ya. Entonces, con este procedimiento, como estábamos hablando antes, no estamos confirmando la hipótesis alternativa, sino que estamos diciendo que nuestra hipótesis nula no es correcta. Eso es lo que pasa. Eso no nos obliga sí o sí a confirmar la hipótesis alternativa. Acá, como bien dice PowerPoint, sería que nos provee evidencia suficiente para tener y como considerar, por así decirlo, nuestra hipótesis alternativa. Entonces, ahora es donde entramos con la famosísima prueba T, que esta prueba está diseñada para comparar si el promedio de los dos grupos, es diferente. Por ejemplo, tenemos dos muestras, podemos estar trabajando con grupos de hombres y mujeres, estamos trabajando con, no sé, pues con personas de nacionalidad chilena y personas de nacionalidad argentina. Se establecen dos grupos distintos. Entonces, si los grupos son iguales en la población, o sea, lo que correspondería a nuestra hipótesis nula, es esperable que la mayoría de los casos, la diferencia va a ser cercana a cero. ¿Y por qué esto de cercana a cero? ¿Alguien me podría decir cercana a cero? ¿Me podría explicar? Que son semejantes, digo, son similares. Claro, en la prueba que ya hemos aplicado, por ejemplo. Sí. Eh, yo tengo una duda. Digo, yo estoy como viendo esto como en casos más como, de verdad, así como fuera de ejercicios de la prueba, como para casos de la vida real. Eh, Cuando, por ejemplo, no tengamos, cuando nuestra muestra sea pequeña o, por ejemplo, también no tengamos la división estándar de grupo, obviamente no vamos a ocupar no vamos a ocupar Z. Pero es 100% necesario. Yo sé que es una pregunta muy, como puede ser como muy obvia, pero es 100% necesario que sean dos muestras. Sí, porque o sea, igual puedes como tomar una sola muestra y compararla como a un promedio de la población, pero como no tenías el promedio de la población, Ah, ya, ok. como que tenéis que tomar dos muestras distintas, ¿cachai? Ya, comprendo. Es por eso. Ya, entonces, la prueba T se ocupa cuando necesitamos realizar la estimación de un parámetro o contraste de hipótesis cuando, como decía antes Vicente, se desconoce la desviación estándar o cuando manejamos muestras pequeñas. ¿Cierto? Sí. Y son muestras pequeñas porque a medida que aumenta el n, la curva de la prueba T se tiende a asemejar a la curva normal. Entonces ahí tendría mucho más sentido trabajar con la curva normal. Espérate, ¿cómo dijiste, perdón? Que como que Que me... a medida que el n aumenta, Ah, la ya, ya. curva de T tiende a Sí, asemejarse a la curva normal. sí, no había escuchado lo primero. Sí, gracias. Ya, entonces, al igual que la distribución normal estandarizada, tiene una forma de campana, ¿no es cierto? Como podrían, voy a retroceder aquí. Ahí tenemos la curvita, tenemos la campana, nuestra campana precisa. Entonces, en una distribución teórica continua y simétrica, tenemos una media igual a 0. Y su varianza, en cambio, es mayor que 1. Ya. Entonces, aquí, Paula me quiere... ¿Aquí podéis volver atrás? Sí, vuelvo. Dime. Que el área total bajo la curva de distribución es igual a 1. O sea, porque es el 100% de tu como probabilidad. Claro. Eso. ¿Ya le queréis dar tú ahora? ¿Ya? Ya. El único como parámetro de la distribución T es el número de grados de libertad, que se calcula como n, que es tu cantidad de personas de tu muestra, menos 1. En realidad, esta parte, como de los grados de libertad, no es tan importante para el curso y es súper enredada. O sea, según yo, nadie lo entiende bien. Como en Quanti, nadie lo entiende bien. Pero es como más o menos cuánto se puede mover como en tu curva la población. O sea, no la población, como... ¿El promedio o no? sí, eso, el promedio. No sé.
es como cuánto puede variar según como en el Pero eje. entonces entre Es más súper grados raro. entre más grados de libertad, más puede variar. ¿Eso quiere decir? ¿Como es menos confiable alguna decir No, así no, como no, no, menos no. preciso? No, 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 no. A ver, Angie, ¿podéis volver a la curva? Todo el rato volviendo atrás. Explicar por qué es el n menos 1 y por qué no es menos 3, menos 20. Puedo explicar eso si es necesario. ¿Vuelvo a la curva? ¿Aquí? Claro, entonces como ahí donde está el eje X, es como cuánto se puede mover tu curva entera. Como Ah, dependiendo ya. del número. Es como súper raro, no sé, en realidad como qué, o sea, qué pasa detrás. Pero eso. Así que para que no se enrollen en eso, porque a mí al principio como que me hacía mucho ruido. Todavía no lo entiendo bien. Pero no hay por qué como estresarse por eso. Pero mira, Claro, dice que hay una distribución T diferente para cada valor de grado de libertad, por lo que les decía, que a medida que el n aumenta, se parece más a la curva normal, Ujú. y los grados de libertad son como n-1, entonces dependen de El número de de personas. tu muestra, sí, Sí. el número de personas. Angie, ¿querías decir algo? sí, que lo importante es que para las distribuciones T hay una tabla de estas como, a ver, de estas tablas que en verdad como que no se ven muy amigables, como estas tablas llenas de números. Hay una tabla Mm. distinta para los distintos valores de los grados de libertad. Por eso es que son importantes. Y los grados de libertad, además, el n-1 significa que, ya, si es que nosotros tenemos nuestra población, siempre va a haber un dato que lo vamos a tener fijo. Por lo menos va a haber un dato que nosotros vamos a conocer. ¿Se entiende? Por lo menos va a haber uno. Todos los demás pueden variar, pero va a haber uno que nosotros no vamos a conocer. Entonces, este uno, que al final va a ser un número fijo, o sea, que no va a tener como la posibilidad de cambiar, por así decirlo, por eso es que se le resta el n. Y no sé, pues si es que tenemos una muestra de 20, de esos 20 por lo menos vamos a conocer un dato, que va a tener un valor fijo. Entonces, los otros 19 datos pueden variar respecto a este... Angie, te quedaste pegada, creo. Ay, no. Ay, no, a mí no se me quedó pegada. ¿Estoy? Sí, Sí, sí te sí. escuchaste. Ah, ya, bacán. Pero ¿se entiende el porqué de eso? O sea, de nuestros 20 datos, por lo menos vamos a conocer uno. Y puede ser... Pero, ¿Ah? no, 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 que ese, entonces el menos uno sería como que al final, oye, como que todavía no lo entiendo bien, el menos uno. Va a Pero haber uno... por qué es un dato fijo? ¿Ah? ¿Por qué sería un dato fijo siempre? Porque no sé, pues, por ejemplo, imagínate que la, el promedio de esta, ¿cómo se llama? De esta muestra de 20, imagínate ¿Ya? que el promedio va a ser 5. Entonces, ¿Ya? por lo menos va a haber un dato que va a tener que ser 5. Ah, sí, pues ya, comprendo, listo. ¿Cachai? Digo, Ese dato 5 es el que nosotros vamos a tener fijo, pero todos los otros pueden ser o muy parecidos a 5 o pueden distar mucho de 5. pero igual a veces pasa de que el promedio queda como entre medio de los números, ¿o no? Claro, sí, eso también puede pasar. Y Pero entonces, al final por eso es el, ¿cómo se llama? Por eso es el menos uno, porque nosotros por lo menos vamos a conocer uno de estos valores, por lo menos uno. Entonces por eso es que todos los demás pueden variar y variar y variar y tomar los valores que quieran. ¿Se entiende? ya, como que te comprendo, pero como que me hace ruido ese el tema, por ejemplo, de si tenemos, no sé, que al final si tienes una muestra como por ejemplo dos personas y es un uno y un 2 al final el promedio va a ser un 1,5 y ese no va a ser como un número como tal, sino que va a ser como el promedio, y si el promedio de los dos no es como un número así como, o sí, no sé. Chan. O sea, es verdad, pero la distribución T no la podía ocupar con dos personas. No, sí, 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 pero en el caso de Pero que, sí, sí, sí. Em, Ya, sí, no sé. O sea, yo diría como, no se compliquen con eso, como digan que es n-1. ya, bueno, Porque de verdad es muy confuso, no, yo no lo entiendo tan bien tampoco. ok. aquí es el tema, como que se pueden dar casos como el que estáis presentando tú, de que al final como que no hay un valor que tome el mismo valor que el promedio, pero era como para poder ilustrarles como un poco por qué es el No, medio. sí.
Sí, Teóricamente comprendo. debería haber un valor que no varía, ¿cachai? Sí. O sea, igual eso es como porque es una distribución normal. O sea, ¿Cómo? que igual eso depende de que sea una distribución normal. Si no fuese una distribución normal, ocurrirían todos estos casos que dice como el Vicente, como tener casos extremos o que no me den con el promedio, pero como la prueba T, la distribución T es súper parecida a la distribución normal, ocurre eso. Sí, puede ser. No sé en realidad cómo, por qué pasa eso. Bueno, entonces, ¿se sienten cómodos como para pasar a la siguiente diapo? No, sí, definitivamente sí, pero solo Le hace era... mucho ruido. No, solo era esa duda, así como por ejemplo, en una escala Likert, así como, no sé, 100 personas responden, pero al final, a pesar de que sean 100 personas y no sea un número chico, igual el promedio cae en un número que nadie respondió, así como, por ejemplo. Claro. Sí, no sé, en verdad. Bueno, pero da lo mismo, comprendo. Y no es importante para el curso, porque si fuera importante, Sí. como que tendríamos que saberlo, no sé. Claro. Ya. Aquí tenemos esto. Nos dan información, estas preciosas pruebas T, respecto a la relación entre dos variables, que sería una categórica y una cuantitativa. Esto es súper importante que tengan claro, porque, Sí, como el tipo de variables que ocupan las pruebas. claro, Eso es importante porque después les van a, no sé, como en la vida les van a presentar un caso y ustedes van a tener que decir como, ah, ya, yo usaría este tipo de prueba en vez de esta porque esta es para este tipo de variables. Como claro. que es súper importante que conozcan eso, y lo tengan siempre presente. O más adelante van a empezar a ver, ¿cómo se llama? Otras pruebas estadísticas que de repente trabajan con dos variables categóricas o que trabajan con dos cuantitativas. Entonces, puede ser que de repente en alguna prueba, en alguna evaluación, les digan como, ya, tenemos esta información y te preguntan a ti, como investigador experto que tuvo un curso de metodologías de investigación cuantitativa, ¿cuál sería la mejor prueba estadística para poder trabajar con esta muestra y por qué? Entonces, Mm. es importante que ustedes sepan que la prueba T se ocupa cuando nosotros estamos trabajando con una variable categórica y una variable cuantitativa. Es súper importante eso. Entonces, tenemos distintos tipos de pruebas T, como estábamos hablando antes. Tenemos para una muestra, por acá, por ejemplo, podemos ver si es que el promedio es distinto a un valor específico. Tenemos para muestras dependientes, que tenemos dos mediciones en la misma muestra. Ahí, por ejemplo, cabría el ejemplo de un antes y un después en una intervención en un consultorio. O para Ya. muestras independientes, la misma medición en dos muestras distintas. O sea, por ejemplo, comparar los resultados de, no sé, de índices de neuroticismo en un grupo dado de hombres y otro de mujeres. Pero para la primera, para una muestra, para eso hay que tener un valor, el valor específico, es un valor como ya sacado antes, como que llegó Claro, así como, ya. Podría ser un valor teórico también. No, sí, sí, pero es un claro, valor como que viene desde otro, sí, de otra como que parte. uno lo agarra. Claro. Sí, Ya, ok. Entonces, podemos aplicar pruebas T en estos tres casos distintos. Para una muestra, para muestras dependientes o para muestras independientes. Mm, Entonces, para una muestra, acá tenemos el siguiente ejemplo. Dice, una muestra de 10 estudiantes de un preuniversitario obtuvieron un puntaje promedio de 440, maldita. No sé por qué hay un ejemplo de la residuo aquí. En una prueba de ciencia. Evidencia previa indica que el promedio de la población es de 500 puntos. Acá, como estábamos hablando antes, este valor que tú decís, Vicente, como este valor como específico de dónde sale, podría salir, por mm. ejemplo, de la teoría. O ¿Cachai? puede venir de otro estudio, por ejemplo. sí, también. O También. sea, Ya, como de cosas que se han comprobado 100 veces y tú querés que, crees que en esta muestra particular quieres ver si es que se va a cumplir o no, ok. también. Podría y así. Ahora tenemos para muestras dependientes, que sería la misma medición en dos muestras distintas.
¿Qué? La misma medición en dos muestras distintas. No creo que era distinto el enunciado. Para una misma muestra, creo que era. Digo, para una muestra en como dos momentos distintos. La misma muestra. Sí, el enunciado ahí Sí. está Cambiado. Está mal. Lo voy a cambiar al tiro, para que quede listo. Entonces acá tenemos el siguiente ejemplo. Una muestra de 5 personas que participan de un tratamiento para dejar de fumar indica cuántos cigarrillos fumaban semanalmente antes del tratamiento. Ahí ya se marcó un momento en nuestra población, o sea, nuestra muestra, perdón, y cuántos fuman semanalmente ahora que han completado el tratamiento. O sea, ahí, como ya hemos visto, hay un antes y un después. Y se quiere ver si es que la diferencia entre la cantidad de cigarros que fumaban es estadísticamente significativa o no. Como para decir si es que el taller efectivamente es bueno y lo pueden empezar a replicar otros consultorios o otros centros que están tratando como de bajar el consumo de cigarrillos o no. Eso sí es importante que las muestras dependientes no siempre va a ser como la misma medición en la misma muestra en dos tiempos distintos. También puedes medir dos cosas, pero que estén relacionadas, como que dependan la una de la otra, por eso se llaman muestras dependientes. Pero en el mismo momento también puede ser. Claro, en el mismo momento y dos cosas muy relacionadas. Ya. ¿Cómo en qué? ¿Podríais dar un ejemplo? Que no me Sí, quedó de claro hecho, eso. vamos a subir como un video de estos videos tutoriales donde se da un ejemplo, que vamos a medir el neuroticismo y no me acuerdo si es la extraversión o la apertura a la experiencia, no sé, pero como las variables del Big Five, se supone que algunas de ellas correlacionan o como que van juntas. Ya, Entonces como que una influiría en la otra. claro. Y eso, Debería como ser que se extraversión, quiere ver que apertura. Debería ser extraversión y apertura, porque son de las que correlacionan como las altas. Sí, sí, es probable que sean eso. No me acuerdo en realidad, lo hice hace tiempo. Pero eso, como hay variables que dependen la una de la otra y las puedes medir al mismo tiempo usando una prueba de muestras dependientes. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, Sí, Kiara, Marcela. sí se entiende. Perfecto. Entonces ahora tenemos para muestras independientes. Sería la misma medición en dos muestras distintas. O sea, por acá. Ahora sí. ¿Ah? Ahora sí. Ahora sí, pues. Entonces tenemos 30 estudiantes en un colegio, tenemos 15 hombres y 15 mujeres. Y queremos ver, ¿cómo se llama? Si es que los resultados de su cuestionario de autoeficacia en matemáticas son estadísticamente significativos o no. Pero tiene que ser como los dos grupos tienen que pertenecer como, digo, deben tener como variables así como, no sé si decirle categóricas como distintas. O digo, por Claro. ejemplo, tiene que ser como 15 hombres, 15 mujeres, así como 15 niños de un colegio, 15 niños de otro colegio, o puede ser así como, por ejemplo, También puede ser. como, pero puede ser como tener una muestra de 30 estudiantes de un colegio, pero tener como, por ejemplo, no sé, porque son colegios de puras mujeres, y que sean como todas mujeres sin ninguna como diferencia significativa entre ellas, así como 15 mujeres de un lado y 15 mujeres de otro. No, o sea, la idea podrían ser, no sé, Eh, 30 mujeres del mismo colegio, pero podrían ser, no sé, pues 15 de un curso y 15 de otro. Claro. ya, pero Siempre tienen tienen que que estar tener, diferenciadas, sí. ya, tienen que tener algo que las diferencie. Sí, porque es una prueba de comparación, Ya, ¿cachai? sí, Como que busca diferencias. ya, Entonces sí o sí tienen que ser de grupos distintos. ok. Claro, pues entonces podríais, no sé, pues comparar a las personas del A con el B, podríais comparar, no sé, pues las personas que tienen una sala a la que les llega el sol a tal hora de la mañana y otros que no. Al final, Ya, como que pertenecen sí, a categorías distintas. Sí, o ya, igual yo lo pensaba como, no sé, pues si medís el desarrollo cognitivo en una cierta prueba, podéis ver cómo va cambiando en la adolescencia. Entonces vaya a tomar a niñas de, no sé, séptimo básico y niñas de cuarto medio. mm, ¿Cachai? Y vaya a comparar los promedios que obtuvieron en la prueba. No sé, como que siempre tienen que estar diferenciados porque eso es lo que estamos buscando. ok. Claro, que pertenezcan a categorías distintas. Entonces, acá tenemos, ¿qué me indicará que debo rechazar la hipótesis nula?
el p-value, o sea, este número que nosotros habíamos determinado antes, tiene que ser menor a 0,05. Entonces, si es menor, rechazo. Una duda, Diga. puede ser una pregunta que en verdad, digo, díganme si en verdad es una pregunta que vale la pena ser respondida o en verdad me quedo con que el p-value, pero el p-value como de dónde aparece, El ¿qué p-value. cálculo? ¿Cómo? Como el p-value, ¿bajo qué fórmula se mueve o cómo se produce? O sea, sí, es como súper matemático igual, pero es Ah, como ya. en la curva normal, como, ya, cuando decís como, de aquí a acá va a estar mi promedio como con un 95% de confianza, entonces es como la colita ¿Se ve lo que estoy de la diciendo? curva. Qué lindo, Angie. Ya, entonces tenemos esta curva, ¿no es cierto? Espérate, ahí no rellena. Tenemos nuestra curva. Entonces la colita de la que estaba hablando la Paula podría ser esa, por ejemplo. Pucha, no pinto muy bien con esta lecera. Les juro que mis talentos artísticos son mejores. Pero el p-value como que obedecería a esa colita, por ejemplo, cuando estamos tratando de establecer que hay como direccionalidad, por así decirlo, en la forma en la que estamos planteando nuestra hipótesis. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo con direccionalidad? Que estoy diciendo, por ejemplo, en mi hipótesis alternativa, que sí van a haber diferencias en los resultados, y además estoy diciendo qué grupo va a tener esa diferencia. O sea, no sé, el curso A va a puntuar mayor al curso B. Ya. ¿Se entiende? O en el caso de que yo Sí. esté diciendo que simplemente van a haber diferencias, no sé de dónde, pero van a haber diferencias, no sé quién va a puntuar más alto, quién va a puntuar más bajo, las colitas estarían para los dos lados. Ya. Y serían más Pero chicas. Es por el área de la curva, o sea, sí, que es uno en total. sí. Pero tengo una duda. Entonces, si tenemos, por ejemplo, dos grupos, un grupo debería de ser así como a nuestro postulado en la hipótesis nula y otro a la alternativa. Y ahí como que podríamos decir que la alternativa está bien. Digo, por ejemplo, nosotros decimos que por ejemplo, los del A son, no sé, una estupidez, pero más inteligentes que los del B. ¿Ya? Entonces para eso los del B deberían quedarse como bajo, digo, no deberían entrar en ese 0,05 extremo. Y los del A sí. Claro. Es que, Ya. a ver, Angie, ¿podéis dibujar la curva de nuevo? Por supuesto. Dibujar. Ya, me quedó bastante más fea, pero no importa. ¿Y podéis marcar como la colita? Las dos os marco solamente la de un extremo. Cualquiera. Ya. Lo que pasa es que el p-value tiene que ver como con cuando un número que te entrega una prueba tiene un p-value menor a 0,05, significa que es muy poco probable que hayas obtenido ese dato por azar. Mm. ¿Se entiende? Sí, es como, es muy probable que ese resultado venga porque realmente hay una diferencia en la realidad. Ya. Entonces, si se acuerdan como lo de las definiciones estándar y todo eso, como qué porcentaje queda entre una y una o sea, más una y menos una, y todo eso, como que es muy poco probable Uy, se quedó pegado. la. Entonces, si tu promedio está ahí, es muy probable que venga de otra población o de una población que se comporta de forma distinta en la vida real. Ya. Claro. Eso es como lo que significa al final. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí borré el dibujito. Me sale todo el rato que mi conexión es inestable. No sé si me pego de repente. Sí, te pegaste un poco, pero se entendí igual. Ah, Sí, ya. se alcanzó a escuchar fluido, así que ya. Ya. Entonces, acá tenemos toda esta información que se ve del output de R que puede llegar a marear un poco, pero si nosotros sabemos identificar dónde está la información y qué cosas para nosotros son importantes, vamos a estar Gucci. Entonces, acá, primero que nada, acá estamos viendo el comando que se utilizó, que acá tenemos t-test para el
ítem de neuroticismo de nuestro B5.min, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos, Esa sería la escala de neuroticismo. claro. Entonces acá tenemos one sample t-test. Eso significa que estamos ocupando una sola muestra. ¿Ya? Entonces acá R, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que estamos trabajando con nuestra escala de neuroticismo perteneciente a nuestro B5.min. Acá tenemos en azul, no sé si es que se está viendo el, ¿cómo se llama? Como mi cursor, ¿se ve? Sí, sí. Ya, entonces ese t igual a 58 es el valor t que nosotros obtuvimos al realizar esta prueba estadística. ¿Ya? Acá tenemos nuestros grados de libertad, que sería como degree of freedom. ¿Cómo sería la traducción? Sí. Sí, exacto. Ya, sería eso. Entonces acá, como nosotros estamos trabajando con submuestras de 250 casos, hace sentido que nuestros grados de libertad sean 249 porque es 250 menos 1. Y acá tenemos nuestro valor P, que sería 2.2 elevado a menos 16. O sea, un p-value muy chiquitito el que nosotros obtuvimos. Sí, diminuto. Es enano. Uy, se me va a descargar el computador. Denme un segundo. Ah, ya, entonces la E significa elevado, no tenía idea. Sí. Sí, elevado. Ya. Entonces acá también R al tiro nos tiró nuestra hipótesis alternativa, que sería ¿cómo se llama? El promedio no es igual a 0. Que se acuerdan que era una de las formas en las que veíamos que nos podía aparecer nuestras hipótesis, que no es igual a 0, la correlación es distinta de 0, el promedio no Pero coincide con 0, bla, 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 bla. sí, pero tengo la duda, para que salga como este comando, así como que la hipótesis alternativa es verdadera, por ejemplo, digo, aquí calza, hay que colocar, hay que poner así como un comando que indique cuál es la hipótesis alternativa. No, ¿Cómo? se lo hace solo. ¿Sí? Lo hace solo. Toda esta O información que sale acá te va a salir cuando tú aplicas el comando t-test y pones tus variables. uy, Ahora, si tú pero querías hacer como... Es muy bacán. Viva R. sí. Ya, si tú querés como ponerle que no sé, que tu hipótesis nula sea que tu promedio es igual a 5, por ejemplo, le puedes agregar algo más, pero eso va a estar en el video. Mm. Como para que te diga que la alternativa, o sea, la hipótesis alternativa es que el promedio no es igual a 0. Claro. Entonces acá después tenemos la información que dice acá, que dice el 95%, o sea, el intervalo del 95% de confianza comprende el valor 2.9 y el 3.1. O sea, acá se los voy a dibujar. Se los voy a dibujar en rojo. ¿Se ve el dibujo? sí que sí. Ya. Entonces, al final, nuestro intervalo del 95% estaría delimitado por un 2.9 como en su límite inferior, por así decirlo, y en el límite superior un 3.1. A eso es lo que se está refiriendo con el intervalo de confianza. O sea, eso significa que nuestros valores se están moviendo aquí, en este rango Entre de... esos valores. Sí. O sea, el promedio está entre esos valores. Claro. Entonces, ahí sale más encima min of x, o sea, el promedio de x, que sería de 3, que justo va entre 2.9 y 3.1. ¿Qué pasó? Tengo como una duda, como que me perdí un poco. A ver, al final, digo, creo que comprendo ahí están los datos que salen como los dos datos, entre el 2,9 y el 3.1 es como lo que está entre el intervalo de confianza. Sí. Pero si te dice que el promedio está en 3, eso significa que... Pero al final solo tendríamos que fijarnos en el p-value. Como el p-value indica como la muestra en sí, como nuestra El muestra. value es lo que te va a dar la respuesta que tu corazón necesita. Ah, ya. Y el Como, ¿qué promedio, haces en y el relación a la promedio, hipótesis nula? y el promedio estimado, como que, digo, y si el p-value se ubica como entre el intervalo de confianza, ahí tiraría que la hipótesis alternativa está mal.
Que la nula es está bien, Ya. pues. Pero Oye, el poder de yo las sigo sin máquinas. cachar cuál es el número de 2.2 menos 16. ¿Qué valor es ese? Ese es un ¿Dónde? Ah, es el El del, p-value. el del pi-value, sí, no, sí sé que el pi-value, pero ¿qué número es? O sea, porque Es si menor. quiero saber si es que es mayor o menor, Depende, no... po. enanísimo. Piensa que es 0.0000000000000000000000000. ¿Cachai? Es un P que es minúsculo, es enano, o sea, ese p-value no deja a nadie contento. Microscópico. Entonces, si es que el p-value es menor a 0,05, ¿qué significa eso? ¿Cómo? Perdón, ahora sí. Si el pi-value es menor a 0,05 significa que está fuera. ¿Ah? ¿Cómo? Que quedó afuera, ¿o no? Que ¿Para de quién? ¿Qué cosa quedó afuera? el del intervalo de confianza. O sea, claro, que el promedio, o sea, no, Me ya, perdí, perdón. sí, yo Estoy también. maquinando. No, El pero p-value, el p-value te va a indicar, o sea, mira, si el p-value es menor a 0,05, lo que hay que hacer es rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque es poco probable que el valor que te está entregando la prueba sea obtenido por azar. Exacto. Entonces, lo que hay que fijarse en el p-value para saber si vas a rechazar o aceptar, entre comillas, tu hipótesis nula. Pero los otros datos también son importantes. Por ejemplo, los grados de libertad son importantes porque te dicen como más o menos qué tan grande es tu muestra. Luego te dice entre qué valores se va a mover tu promedio, que es con 95% de confianza. Entonces son datos importantes también. Pero el p-value solo te va a decir como, mira, esto es distinto o realmente. Claro, o sea, como que las diferencias sí son estadísticamente significativas. Es una diferencia que no puedes obviar, ¿cachai? No puedes decir que no existe sí. porque es importante y va a tener efectos en la realidad. A eso nos referimos con que es estadísticamente significativa, porque de repente uno puede decir como, ya existe una diferencia de tal número, pero ese tal número te puede parecer como quizás ambiguo, por así decirlo, como que tú decís, pucha, puede ser que sea importante como puede ser que no. Oye, ¿quién me está fallando? Ah. una Nada, carita con lengua. No, pero quería preguntarle al Poblete, ¿te quedó claro o no? Es que el pi-value es un valor que yo puedo poner en esa campana, po, ¿no? Corresponde a un dato, ¿o no? Poblete, yo te lo puedo poner en un dibujo si quieres, que te puede servir. Tengo una idea. a ver, Ya, pues, dale, Mira, juégatela. A ver, me la juego por el equipo, mira. Ahí está el esto son X. los dibujos para que tengáis el espacio. Ah, ya. Entonces lo voy a hacer abajo, porque abajo había más espacio para hacer dibujo. Ya, ahí está la campanita, ahí está el eje X, y acá tenemos el intervalo de confianza, que al final, si el intervalo de confianza va en el 95, acá está en el 95, todo esto es el 95%, uy, no me salió el 9, bueno, ahí al medio hay un 9, un 95. Al final, si este p-value es 0,00000000000, como que estaría como allá, quedaría como por allá. Ya, me quedó perfecto. En sí, era eso. Entonces, ese pi-value realmente se fuera a la mierda, como que no tiene nada que ver con Sí, eso, pues porque no. está demasiado lejos del 2,91, que sería como los límites del aceptable. Sí, Ya, no está metido dentro del estipulado por la hipótesis nula. pero 0, es que es que una cosa, 0,0000000 tanto, me parece que es Es como una está en, cifra absurdamente alejada de lo posible. Entonces, como que, no está como a sé, 10 campanas de distancia, sí, más sí o o menos. no. Entonces, como que no sé si ese será el valor, porque 2.2 menos 16, no sé, es lo que está raro. Sí, es muy poderoso. es que no ¿Será es que
No es que el exponencial menos p-value, 16 o será elevado a menos 16? Elevado a menos 16, o sea, eso está en notación científica. Sí. O no, sea, pero por es que el 10 elevado a p-value, menos 16. Exacto, pero es importante. Espérate, es que creo que iba a decir lo mismo, Paula, así que dale tú. es que el p-value no es que esté como dentro de tus valores. Exacto. No es que sea un valor, sino que Ya. es la probabilidad de que tu valor se haya obtenido por azar o porque realmente pasa. Ya, buena. Sí, pues, porque Y o como ustedes decían, es verdad que ya está muy, 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 muy alejado como de la probabilidad. Pero eso significa que podría venir de otra población. ¿Se entiende? Como por ejemplo, ya, si medimos como ya, no sé, a hombres y a mujeres en, no sé, como, no sé qué puede ser, como ya, extroversión, y nos dicen, nuestro p-value es muy, muy chico, nos va a decir que eso, lo que está dibujando la Angie, supongo. sí. ¿Eres tú la que está dibujando? Ya, sí. Significa que nuestras muestras vienen de poblaciones distintas, que en este caso serían hombres y mujeres, y que en relación a la extroversión se comportan de forma distinta. ¿Por qué? Porque su población original o su categoría influyen en ese promedio de extroversión. Claro. Entonces no es que el p-value tú lo vayas a encontrar como en los valores, sino que es como la probabilidad de que algo ocurra o no. Ya. O sea, Además, si lo piensas, Pero- el p-value no tiene No es tiene un un valor. valor entre los... No. Pero la probabilidad, o sea, ¿cuál es el rango de valores que puede tener un p-value? ¿De 0 a 1? ¿O ¿cómo? Sí, creo. el rango de valores que puede tener un p-value? ¿Es de 0 a 1 o no? ¿O No no? sé. O sea, teóricamente supongo que sí, porque tiene que ver como con el área de la curva, Claro. pero en psicología vamos a ocupar siempre que sea menor a 0,05. Mm. Igual, cuando estén confundidos con el tema del p-value, piensen, por ejemplo, que en el Big Five, o sea, como en esta prueba que se aplicó, las respuestas solamente pueden ir de 1 a 5. Entonces, si tenemos si que ustedes están pensando como, pucha, el p-value será o no un valor, onda como un puntaje que obtuvo una persona, no es posible que alguien obtenga un puntaje de 0.0000002 en neuroticismo Sí, porque no se puede marcar 0. sí. No, pero yo tengo una duda. Cuando te dicen que el p-value, entonces, leyéndolo bien, el p-value tiene una probabilidad de ser de un 0,0 una cosa mínima, pero eso, ¿en dónde podemos saber si es en esta parte o en esta parte? En la parte positiva o negativa. Eso te lo va a indicar. ¿Cuál es la otra parte? No sé si se me pegó. No, pero a la izquierda o a la derecha, como por ejemplo, si estamos hablando del 0,25 de la izquierda o del 0,25 de la derecha. Digo, 0,025, ¿no? Sí, no sé. ¡Tarán! Te fijas aquí en ¿cómo se llama? En El valor de t. Ya. Acá, como dice esta partecita de acá, el signo indicará la dirección de la diferencia. O sea, en este ejemplo no lo podemos ver porque es de una sola muestra. Pero si Ya. fuera, por ejemplo, si fuera de 2 muestras independientes, por ejemplo, podría salir ese resultado, positivo o negativo. Entonces, ese signo te indicaría la dirección de la diferencia, si es que está más inclinado hacia un grupo o hacia el otro. Espera, entonces saldría t igual menos, por ejemplo, 58. Exacto. Entonces, Ya. hay que determinar si es que está a un lado de la curva o al otro lado de la curva. Pero entonces si acá está positivo significa que está a la derecha, ¿o no? Sí. Ya. Entonces, Veamos si me es que- equivoqué y esta área Sí, y pues, no... para el otro lado. No, fallé, perdónenme. No, está bien. No, borré todo. Ya. Quedé A ver, desastre. creo que hay una... Chan.
Ya, parece que no había ejemplos en el, ¿cómo se llama?, de una que fuera de dos muestras. A ver, voy a borrar todos los dibujos. En el video van a aparecer. ¿Paula? Sí. Creo que te quedaste acá. ¿No? Se me pega todo el rato. Niño. Uy. No tengo idea de lo que dijeron. Pero no habíamos visto nada así como muy trascendental para el sentido de nuestras vidas, así que tranquila. Ya. Ya, entonces, ¿cómo Ay, reportamos los no. resultados de prueba T en APA? Esto es importante, porque así se les va a evaluar que ustedes reporten los resultados en las siguientes tareas que ustedes van a tener que hacer. No. Así es. Entonces, Ya, perdón. Perdón. ya, entonces, tiene la siguiente forma, esta cosita. Ya, acá para una sola muestra. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos tratando de ver si es que el promedio es distinto de un valor específico que nosotros obtuvimos teóricamente, que a nosotros se nos ocurrió. Queremos ver si es que es diferente de ese valor o no, el promedio que vamos a obtener, ¿no es cierto? Entonces, Sí. ¿cómo es que nosotros vamos a reportar esta lecera? Nosotros nos vamos a fijar en lo siguiente, en eso que está ahí encerrado. ¿Qué quiere decir esto? Acá, estamos diciendo, ya, tenemos el T, que es Ya, sí, creo que es entiendo. como la letra perteneciente a la prueba estadística que nosotros estamos haciendo. Ajá. ¿Ya? El indicador estadístico. Exacto. Gracias por la palabrita formal. Entonces después, en rosa, el 249, que siempre va en paréntesis, van los grados de libertad. Siempre en paréntesis. ¿Ya? Entonces después tenemos igual a 58.9, que, si es que recuerdan, Ese es Era el el valor valor T. de T. El valor T. exacto. Iba a retroceder para poder mostrárselos en el output, pero ustedes ya se acordaron, así que Pensé que estabas preguntando como en serio. Yo te respondí. está tranquilo. Perdón, es que se me pega todo el rato. No, no te preocupes, está bien. Ya, entonces tenemos nuestra letra perteneciente a nuestra prueba estadística, que es, ¿cómo es que se llama bonito, Pablo? El indicador estadístico. Indicador estadístico, entre paréntesis van nuestros grados de libertad, y ponemos igual a, y ponemos el resultado de nuestra prueba T, que en este caso sería 58.9. Y seguido de eso, nosotros vamos a poner nuestro p-value, que es este cosito que les voy a encerrar en naranja. No se están cerrando en el naranja. Pero Ahí lo pueden poner Este- de distintas formas, el p-value. O sea, pueden poner como p igual a 0,05, o pueden poner p menor a 0,05, o pueden poner como como no sé, ahí que es 0,001. Claro, pero Mientras en sea este, 0,0, ¿qué? pero en este caso que nos salió como el 2,2, digo el 0,0000 elevado a 16, ahí no lo ponemos nomás, es muy complicado. Digo, No ponen el valor exacto. siendo esta cita de Napa como fiel a los datos que nos salieron como en el script, Sí, sí, no porque tendríamos que está poner, indicando que es muy chico. ya, no tendríamos que poner algo tan absurdo. No. Ya. ¿pero se entiende entonces la forma en la que se reporta? Sí. Ya, bacán. Entonces, voy a darle publicidad. Pero es solo poner eso, onda, como solo citarlo de esa manera, como no hay que ponerlo en un gráfico, en una tabla, nada, solo ponerlo en el texto. Ya. Sí, esa es la forma de reportar una prueba T. Entonces acá tenemos para muestras dependientes. Entonces, tenemos dos mediciones en la misma muestra, ¿cierto? Entonces, Sí. ¿y el promedio de neuroticismo de los encuestados del promedio de extroversión? Estamos acá comparando dos cosas distintas, ¿no es cierto? Dentro de la misma muestra. Entonces, acá tenemos los resultados indican que ya no hay diferencia significativa entre el promedio de neuroticismo, el cual indicamos aquí, y el promedio de extroversión, que también lo vamos a indicar, de los encuestados.
Entonces Ya. de ahí, nuevamente, se pone, ¿cómo se llama? Se pone el indicador estadístico, como decía Paula, entre paréntesis, los grados de libertad. Y miren, se fijan que acá nosotros sí tenemos un signo en nuestro valor preobtenido. Sí, Eso está indicando la direccionalidad de nuestra diferencia. ok. Y ahí nuevamente ponemos cuál es el valor P, el p-value. Pero dice que no son significativamente distintos, pero el p-value es menor a 0, ah, no, no es menor a 0,5. No, estoy puro leseando. Es Sí, 15. Ya, pero entonces se entiende. Sí, se entiende. nos vemos. Entonces, si seguimos avanzando, no sé por qué esta cuestión como que se me quedó pegado. Dame un segundito. Entonces, acá ya tenemos de two samples, o sea que esto es de 2 mediciones. Esta, Paula, es la de las muestras dependientes, ¿verdad? ¿O es independiente? No, es de la independiente, porque es la misma diapositiva anterior, Ya, bacán, de personas sordas y diestras. excelente. Entonces, acá, como se está indicando, tenemos esto de la derecha, que es un valor de 3. Pues, ¿por qué está...? Ya, Es la diapo. sí, es la diapositiva. Me acabo de acordar de cómo lo había revisado. Que ayer cuando estaba revisando el Power me pasó lo mismo, anda como, pero ¿por qué ahí no dice nada? Entonces ya, acá tenemos mean in group, o sea, el promedio del grupo derecha es de 3. Entonces, lo reportamos ahí. Ahora sí sale. Entonces, ponemos eso ahí. Esa es la información que nos está dando el output de R. Y ahora nos fijamos en el promedio del grupo izquierda, que se reporta nuevamente así. Se pone con un 3.27. Se reporta con un punto el promedio y la desviación estándar se reporta con coma cuando son decimales. Eso es importante porque eso también es un aspecto de APA. Cuando el decimal en el promedio, o sea, cuando hay decimales en el promedio, se reporta con un punto. Y cuando hay decimales en la desviación estándar, se reporta con una coma. Así como dato, para que sepan. Normas que no tienen sentido, según yo. ¿Ah? A lo mejor sí tienen sentido. En volada puede ser, pero yo encuentro que es como una maña de APA, en verdad. Como que, no sé si... ¿Cómo? No entendí cuándo se ocupa punto y cuándo coma, perdón. En el promedio se ocupa puntos. Claro, cuando hay decimales. Y cuando... Ah, sí, pues. ¿Ah? No, que ahí sale, porque en el promedio de los zurdos es 3.27 y en la división estándar de los zurdos es 0,78. Sí. Sí. Entonces acá vamos a decir que ya las diferencias en estos grupos no son estadísticamente significativos, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la información que nosotros estamos viendo para decir ya cuáles son nuestros grados de libertad y cómo ordenamos todas estas leceras? Ya, entonces acá tenemos dame un segundo, tenemos los grados de libertad aquí, ¿no es cierto? Ahí, que los vamos a poner, ahí ya tenemos 22. Sí. Acá tenemos nuestro valor de T. Espérate, pero... ¿Mm? Ahí, es que los grados de libertad era la muestra -1. Claro, Sí, pero ¿cachai que aquí? pero Es que sí, pues como que ahí como es... O es 22.000. no, Es porque 20... es tu misma base de 5. Ah, pero entonces, ¿por qué salió .856 si... ¿Cómo uno tiene una muestra de...? Yo no tengo idea por qué pasa eso. Yo tampoco. Pero es porque, o sea, sé que tiene que ver con que, a ver, como que tiene que ver con la cantidad de variables que estás midiendo, Ya. pero no sé por qué serían 22,8. En Ah, realidad ya. no sé. Ah, ya, sí es que me surgió esa duda porque igual es como difícil encuestar a 23,8 personas. El universo es muy confuso Eh, realmente. sí, no sé en realidad por qué pasa eso, pero al menos lo que hice yo como cuando tenía el curso,
era fijarme en el nombre de la prueba. Entonces, si te decían que eran de 2 muestras, como que sabía que probablemente la cantidad de personas no iba a ser el n más 1. O sea, los grados de libertad más 1. Ya. Entonces después sacamos el p-value para poder reportar aquí que lo obtuvimos que o sea, que nuestro p es más grande que 0.7. Entonces, como es más grande, decimos, como bien dice aquí en el ejercicio, que los promedios no son significativamente distintos. Y sobre el tema de la dirección en donde se ubica el p-value, solo tenemos que fijarnos en el más y el menos, no como en como qué tan grandes sean los números, si es por ejemplo 1.4 o en la otra que era como 58 o no sé cuánto. Es que acuérdate que el p-value no es un valor que tú puedas encontrar representado en tu curva. No, sí, pero es que no, pero al final nos tenemos que fijar en el signo. Eso es lo importante, se tienen que fijar en el signo para poder establecer hacia dónde está la diferencia, pero en este caso las diferencias no son estadísticamente significativas. Ya, y espera, ¿y hay alguna relación como con Ay, se me olvidó cómo se dice, como la magnitud del número y el p-value? ¿Cómo? La magnitud del número del valor t y el p-value. ¿Hay como una correlación ahí o no? Porque creo que en el otro era mucho menos probable el p-value y el t era mucho más grande. Entonces fue como, puede ser, no sé. Es que yo creo que tiene que ver como con eso que decía la Angie, de que para cada distribución T, dependiendo de los grados de libertad, hay una tabla distinta. Ah, ya. Bueno. ¿Cachai? Entonces debe tener que ver con eso, pero debe ser como súper matemático igual. Ok. Hey, me tengo que ir, es que tengo pruebas Oh, éxito. ahora y me tengo que conectar como 5 minutos antes para probar que todo funcione bien, porque es con cámara y micrófono encendido. Maravilloso. Paula, te quiero. Muerte sus profes. Ánimo. Vamos, éxito, con todo. Gracias. Adiós, que estén bien. Chao. 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 Nanaicito. Yo tengo esa prueba mañana, así que como que se Ya, pero ¿De entonces, qué es? ¿Ah? ¿De qué es la prueba? es de personalidad e identidad. La Lo que psicología. ¿Ah? No, nada. Me está molestando full. Está bien. Es que ellos, ¿cómo se llama? La Paula, por estar en una sección distinta, tiene 3 clases más porque a nosotros nuestra sección nos tocaba el viernes, entonces como que entre feriados, entre que pausa de ajuste y toda la cuestión, perdimos mucho. Ah, sí, po. Oh, cuático. Sí. Pero bueno, entonces acá ustedes van a tener que aplicar esto de la prueba T en la siguiente tarea que ustedes van a tener, que va a ser la de calcular ya la escala de amabilidad, considerando que ahí tienes invertidos, o sea que van a tener que volver a hacer esta cuestión de hacer Sí. el, no sé, por el A, 2, 6 menos escalas, tanto, y comparar el promedio de hombres y mujeres. Si es que estamos comparando el promedio de hombres y mujeres, ¿qué tipo de prueba T deberíamos de ocupar? Ay, se me olvidó el nombre, pero... La tercera. Sí, Esa era... no. No, es la segunda. No, es la... La independiente, pues. Sí, la independiente. Súper. Esa es. Sí. Entonces acá, el informe debe incluir un boxplot con los puntajes de ambos grupos, o sea que eso es algo que ya ustedes saben hacer, saben graficar los, ¿cómo se llama? Saben graficar diagramas de caja para 2 grupos distintos, y la interpretación de los resultados en este gráfico y la prueba T, en formato APA, que es lo que nosotros estamos viendo recién. O sea, ustedes van a tener que reportarlo de la siguiente forma. Van a tener que dejarlo así de bonito. Ya, ok. Eso, entonces, déjenme ver si es que al tiro les puedo mostrar los comandos de R. ¿Qué es lo que están viendo ahora en la, ¿cómo se llama? En la pantalla? No, estamos viendo Google. Google. Sí. Creo que solo pusiste a compartir para Google. Entonces, denme un segundo para poder descargar el script, para poder mostrárselo. Para la Pero, prueba T, pues. ¿qué es materia? ¿Tienen alguna duda?
No, clarísimo, quedó muy claro. Ya, bacán, porque eso es súper importante porque, ¿cómo se llama? Las pruebas estadísticas que van a empezar a ver en las siguientes clases van a partir más o menos de la misma base que las pruebas test. O sea, como que van a tener la misma lógica, de que van a tratar de ver si es que las diferencias son estadísticamente significativas o no. Eso se lo Mm. tienen que grabar así en el mate, pero con todas las ganas del mundo, porque eso va a ser una frase que les va a acompañar de aquí hasta fin de semestre. No sé qué tanto alegrarme por eso, pero ojalá no sea muy difícil. No, pero sí quedó muy claro. Yo no había visto el video del profe de la prueba T y creo que no lo necesito ver ahora porque entendí todo. A ver, ¿Entendiste todo? Todo, ya lo sé. Ahora soy omnipotente. ahora se peina con las pruebas test. A ver, Entendió todo, señoras y señores. mi computador está medio senil, entonces como que me cuesta un poco cargar las cosas rapidito. Pero no sé si es que ustedes ahora tienen alguna clase. No, Ya, entonces, ¿tienen problema con quedarse un poquito más? no, yo feliz. Ya, entonces, denme un segundo para poder compartirles acá el... Ya. Ahora deberían de, en breve, empezar a ver mi... Ahí, Sí, ahora se ve. llegó. ¿Se ve? Sí. Ya, entonces acá tenemos nuestro procedimiento de siempre, cargamos site, aleatorizamos, ponemos nuestro root, seleccionamos nuestras bases, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué variables existen en nuestra base de datos? Lo vamos a ver aplicando el siguiente comando. O sea, acá tenemos edad, tenemos el género, tenemos el N10, tenemos O4, tenemos todas esas variables que nosotros podemos estudiar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros acá, en este caso, vamos a trabajar con la escala de neuroticismo. O sea, sí, con neuroticismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a invertir los ítems, que son el 2 y el 4, que ya sabemos que están en un sentido contrario, entonces les damos vuelta para así poder crear nuestra escala, ¿verdad? Sí. Ahora, A ver, no, me perdí un poquito. ¿Qué pasó? No, está invirtiendo los ítems. Ah, ya. acabo de hacer una escala que es algo que ya venimos viendo desde hace mucho tiempo. Entonces ahora hacemos lo siguiente. Ahora vamos a hacer la escala de extraversión. ¿Ya? Entonces aquí, a diferencia de otras escalas, hay muchos... Ay, espera. Oh, esto es súper nada, muy chico, pero ¿le pusiste espacio a los ítems cuando creaste la escala para que no se te fueran como a la cresta como de largos? ¿Cómo? Digo que están como en una escalera, ¿o no? Se ven como una escalera. ¿Qué cosa? ¿Aquí? ¿Esto? El Sí. comando para crear la escala. Ese. El comando de escala se ve como una escalera. Sí. Y eso es para que Genial. no se... para que podáis verlo todo. Claro, o sea, como al final da lo mismo si es que lo Ah, pongo así o si es que... O sea, oh, digo, si lo hacía en horizontal, da lo mismo. Si lo hacía así o en horizontal. da lo mismo, porque igual R lo va a tomar como si fuese solamente un comando. Oh, qué onda. Los trucos de la vida. Entonces ya, ahí nosotros ya invertimos todos los ítems necesarios de la escala de extroversión. ¿Ya? Entonces ahora vamos a crear la escala. ¡Tatán! Ahí ya tenemos en nuestro E5.mini tenemos 65 variables por entre todo lo que hemos invertido, entre todas las variables que ya nosotros hemos creado. Entonces, veamos si es que efectivamente podemos visualizar los nombres de eso. ¡Chan! Entonces, miren, ahí tenemos nuestro N4i, tenemos nuestro E6i, o sea que efectivamente nuestras variables sí han sido creadas. Eso es algo súper importante, sobre todo para cuando estén haciendo lo del trabajo, porque de repente uno como que trata de aplicar los códigos, pero como que no haces lo que uno quiere, entonces tú de ahí decides como, ya, listo, voy a hacer mi escala, y resulta que no tenés nada con que hacer la escala porque R nunca te consideró las variables que tú quieres. Pero ya, entonces, acá tenemos pruebas T. Entonces, voy a aplicar el siguiente comando. ¿Qué le estoy pidiendo aquí a R? Que me haga una prueba T para el ítem neuroticismo, que en verdad no es un ítem, sino que es una escala, ¿no es cierto? Que se encuentra en el D5.mini. Entonces voy, ¡pium!, ejecuto. Entonces miren, no solo era algo súper parecido en el PowerPoint. Entonces, ¿qué Sí, es ¿Ah? como... No, que es casi. Sí, es casi lo mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Estamos trabajando con esa información.
con la escala de neuroticismo del B5.1000. Entonces, acá tenemos nuestro valor T, que es de 56. Tenemos 249 grados de libertad, que hace sentido pensando en 250 datos de nuestra submuestra menos 1. Y nuevamente nos encontramos con un p-value minúsculo, microscópico, inútil. Entonces, si es que este p-value es tan chiquitito, ¿qué decimos nosotros? Que hoy, ¿cómo era? Que era estadísticamente significativo, ¿o no? ¿Cómo Apruebamos era? la hipótesis. ¿Ah? Ah, que la Según yo es que hipótesis... se rechaza la hipótesis nula, ¿o no? Sí. ¿Por qué? Porque el valor es muy chiquitito, no sé. No, está súper, porque es muy menor al 0.05. Entonces tú rechazas tu hipótesis nula, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces eso, ¿qué es lo que significa en términos estadísticos? ¿Es o no es estadísticamente significativa la diferencia? Es. Eso era lo que yo quería decir, pero como que me enredé. Todos los cracks. Entonces, ahora vamos a ocupar este comando. Que acá estamos cambiando el valor de mu. Porque acá tenemos la siguiente explicación. Dado que la hipótesis nula es que el promedio poblacional es igual a 0, algo que es imposible dado que la escala va de 1, de 1 a 5, que es lo que hablábamos nosotros antes, ¿no es cierto? Que es imposible obtener un resultado de 0.000 tanto, porque es imposible obtener un puntaje como ese, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ahora vamos a cambiar la hipótesis. ¿Qué significa esto? Vamos a estimar la probabilidad de que nuestra muestra venga de una población donde el promedio es de 2.5, que ahora sí hace sentido con nuestra escala, pues, ¿no es cierto? Porque promedio desde el 5, que es nuestra respuesta máxima, y el 1, que es nuestra respuesta mínima, el punto medio es 2.5, entonces hace sentido, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo quiero ponerle eso a R para que R y yo nos estemos entendiendo de la mejor forma posible? Voy y le pongo que el mu, o sea que el promedio de nuestra población, sería de 2.5. Ahora sí es un dato que es significativo y que nosotros sí podemos interpretar y que sí nos hace sentido con la información que nosotros estamos trabajando. Entonces, nuevamente, le vamos a pedir a R que nos haga una prueba T con la escala de neuroticismo que sacamos del B5.mini, pero le vamos a pedir que por favor trabaje con el promedio de 2.5 porque si no nuestra información sería inútil. ¡Pah! Listo. Otro output. Entonces, miren cómo varía la información. Ahora, voy a subir un poquitito acá esto para que podamos contrastar. Miren cómo varía la información. Para la prueba T anterior que nosotros habíamos hecho, teníamos un T de 56.61. Pero ahora tenemos un T de 10.31. Es súper distinto. ¿Y eso qué significa? Es que eso al final varía porque estamos trabajando con otro promedio, porque mira. Ah, ya, pero no se puede sacar como una diferencia, digo, una como conclusión para ponerla así como, por ejemplo, en la tarea. ¿A qué te refieres con eso? Digo, como decir que cambió el T, el valor T, como que no es como algo que uno diga, ah, acá se puede ver que como cambió el valor T, significa tal cosa. Mira, voy a explicar lo siguiente y espero que con esto pueda responder tu pregunta. Si nos fijamos, antes cuando no habíamos determinado que nuestro promedio era de 2.5, decíamos que R nos decía que nuestra hipótesis alternativa es que los promedios no son iguales a 0, ¿cierto? Entonces acá, ahora si que nos fijamos en nuestro nuevo output, nosotros podemos ver que R nos dice otra cosa sobre nuestra hipótesis alternativa. Nos dice que el promedio no es igual a 2.5. ¿Se entiende? Entonces, acá ya, no hay como diferencias en lo que sería como los límites de nuestra, ¿cómo se llama? Como de nuestro intervalo del 95% de confianza, porque si nos fijamos en el primer y en el segundo output, son lo mismo, ¿cierto? Y nuestro p-value tampoco cambió, ¿verdad? Sigue siendo un número elevado a menos 16, que es una cuestión que es enana. Seguimos con los mismos grados de libertad, pero varió el t. Y como varió el t, ahora sí podemos como
poder trabajar ¿cómo se llama? Bien con los datos. ¿Se entiende? Ya. Ahora como que nuestra hipótesis alternativa sí hace sentido con la información que nosotros estamos trabajando. Porque si no estamos trabajando como con puntajes que nosotros no podemos efectivamente ver como reflejados en la realidad. ¿Se entiende? Eso lo dices porque al final como que cambiaste el promedio de 0 a 2,5. Exacto. Porque Ya. no podéis tener un promedio de 0 en una escala Likert. Sí. ¿Cachai? Ja. Las demás, ¿me entienden? Sí, se entiende. Ya, bacán. Entonces acá, ahora tenemos el comando para poder hacer exactamente lo mismo, pero para muestras dependientes. Entonces, ¿qué significaba lo de las muestras dependientes? Que son dos mediciones en la misma muestra. Entonces, las variables han de ser comparables entre sí. Para esto se agrega este comando, el comando paired igual true, que es el que ustedes pueden ver aquí. Entonces, acá lo que nosotros nos estamos preguntando, y que es lo que nosotros queremos que R nos haga, es si es que el promedio de neuroticismo de las personas con las que nosotros estamos trabajando difiere o no difiere del promedio de extroversión. O sea, tenemos a la misma población, de la cual sacamos una misma muestra, y esta misma muestra estamos viendo su extroversión y estamos viendo ¿cuál era? El neuroticismo. Estamos viendo dos cosas de la misma muestra. Entonces, acá como dice acá ¿cómo se llama? Esta descripción del script es una misma muestra y tenemos dos mediciones distintas. Ya. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya, entonces, ¿cómo nosotros le pedimos a R que nos haga esto? Ponemos t-test, prueba T, le pedimos que nos compare el puntaje de neuroticismo, coma, que eso nos indica que eso al final para R significaría como un I, entonces le estamos pidiendo que nos compare el puntaje de neuroticismo con el puntaje de extroversión. ¿Cierto? Entonces le agregamos este comando que es el paired igual true, que nos permite, ¿cómo se llama? Indicarle a R que al final estas variables sí son comparables entre sí. Entonces, Espérate, creo que en el comando como que dice B5 mini signo de dinero neuro. sí, Y el otro también dice B5 mini signo de dinero extroversión, que yo veo un 5. No, sí, dice signo de dinero. Dice Ah, ya. 5 mini. sí, no, sí, tiene tiene el signo de plata. Entonces, Ya. nosotros ahora vamos a ejecutar. Uy, perdón, no apreté el control. Ahí sí. Entonces ahora fíjense lo que nos sale. Nos sale paired t-test, que es distinto a lo que nos salía antes, que nos decía one sample. Sí, one sample. Sí. Entonces eso es algo en lo que también se van a tener que fijar en la prueba, porque a ustedes les van a poner, literalmente les van a poner esto. Y ustedes solamente viendo el paired t-test, o que sea onda como one sample t-test, van a tener que poder decir si es que al final, como qué tipo de prueba T se está aplicando. Ya. ¿Ya? Entonces esa información a la que ustedes le tienen que parar oreja. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un T de 1.4, tenemos 249 grados de libertad, y fíjense ahora del p-value. ¿Qué pueden decir de este p-value? Que al final ambas muestras son como, digo, ambas muestras sacadas en distintos momentos. Bueno, al final, para una misma muestra, dos medidas, el valor de P indica como que al final no varían lo suficiente, como que no son lo Son suficientemente distintas. estadísticamente significativas. Claro, Que no, no exacto, es no es. estadísticamente. Súper. Entonces ahora, si es que nosotros vamos y graficamos esto, para tener onda como una imagen visual más clara de cuál es la distribución de nuestros datos, miren. ¿Se ve? ¿Se ve? No, no se ve. ¿Se ve el...? Ahí sí, ahora se ve, ahora apareció. Ya, bacán. Ah, Entonces, son igualitas. ¿cachai? Son súper parecidas, o sea, acá los promedios difieren súper poco y la distribución que tienen los datos en general también es súper similar. Sí, Entonces, si es que nosotros tuviéramos esto y además contamos con este output de R,
Efectivamente podemos ver que las diferencias no son tan grandes y por lo tanto no son estadísticamente significativas, no son como vitales, así no es como que vaya a haber una clara diferencia en la realidad. ¿Todo bien? Sí, todo bien, súper. Sí, bacán. Genial. Entonces ahora nos vamos a nuestro último tipo de prueba T, que sería para las muestras independientes. Entonces, la muestra independiente que era, Son dos muestras distintas. exacto, son dos muestras distintas. Entonces, tenemos que generar primero acá un factor para poder comparar los grupos. O sea, tenemos que ponerles distintos niveles, tenemos que ponerle etiquetas, porque si no, como que R no va a entender la información que nosotros les vamos a pedir que comparen. Mm. Porque le vamos a pedir onda como compara el 1 y el 2, pero el 1 y el 2 de qué, ¿cachai? Como que hay muchos datos que pueden tomar 1 o 2, entonces por eso es que acá nosotros le estamos indicando que sea el factor de mano, y ahí nosotros le estamos poniendo cuáles son esos niveles que tiene que utilizar. Entonces, ejecuto eso, no va a decir nada así como muy cuático, me va a decir que ya así como que estaba bien tu comando, pero si ahora le pido que me haga una tabla de ese factor, miren lo que sale. Tenemos a 222 personas de lateralidad derecha y 23 de izquierda. 5 ambidiestros. ¿Cómo? 5 ambidiestros, sí. Entonces, ahora nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedir una prueba T para la escala de neuroticismo, comparándola con la lateralidad. Oye, ese signo... Ese signo, Ah, no, ya lo vi, ya vi dónde está en mi teclado. ¿Cuál entonces, es No, ese? sí. Es el Alt, el control Alt. No, creo que sí. Creo que el control Alt del más. Ah, ya lo vi. sí, Sí. está el asterisco, el más y el gorrito del año. Entonces, si voy y ejecuto eso, ¿ahora qué nos salió? Nuevamente, nos salió un nombre distinto de la prueba. Welch. Eso No sé mismo. qué significa eso. Welch nos indica que al final es Gales. una prueba estadística de tipo T para muestras que son independientes. Entonces, nuevamente, nos está diciendo que ya, ¿qué datos está ocupando para poder hacer esta prueba estadística? Nos está diciendo que está ocupando la escala de neuroticismo, la está comparando según la lateralidad. ¿Cachai? A eso es lo que se refiere el by. Sí. ¿Ya? Ujú. Entonces, acá tenemos que nuestro T tiene un valor de -2. Ahí como nosotros conversamos antes, la ayudantía, ese menos nos está indicando la dirección de nuestra, Sí. de ¿cómo se llama? De nuestra diferencia estadística. Tenemos acá, ¿cómo se llama? Los grados de libertad que salen decimales. ¿Por qué salen decimales? Preguntémosle a R. ¿Y qué me pueden decir del pi-value que estamos viendo aquí? De que esta vez sí es... Sí, significativo. cero. Sí, sí es significativo. Ya. Son Sí. diferentes. ¿Mm? Son diferentes. Ya. Entonces, nosotros acá podemos revisar las distribuciones de cada una de las lateralidades para poder tener una imagen más clara de cuál es la distribución que toman nuestras variables. Entonces, miren, acá, ¡Oh, qué weá! es brillo, en el eje de las Y, nosotros acá podemos ver que está ¿cómo se llama? Están los puntajes, o sea, la distribución de los puntajes de neuroticismo. Y acá, ¿cómo se llama? En el eje de las X podemos ver derecha e izquierda, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahí tenemos un outlier incluso en la lateralidad izquierda. Y tenemos que la distribución está mucho más restringida, varía entre menos datos. Pero, Si los turcos se lo entonces, proponen, podrían dominar el mundo. Bueno. no, pero, ¿y como qué conclusiones podríamos sacar de esto? ¿Qué conclusiones? Sí, ¿A qué te refieres con eso? es que yo creo que eso es como lo único que me está como acomplejando un poco, como, a ver, viendo el boxplot, como que se podría decir de que, bueno, no sé qué hipótesis nosotros tuvimos, digo, en su momento, pero se puede ver como que los con lateralidad izquierda son como más neuróticos, digo, no, tienen más neuroticismo.
puntúan más alto Sí. en neuroticismo. ¿Eh? Ujú. Y que esta diferencia respecto a las personas que tienen lateralidad derecha son estadísticamente significativas. Eso es lo que significa. Ya. Ya, ok. Y a todo esto, en el primer t-test que hiciste, le pusiste promedio 0,25. Digo, pusiste promedio 2,5, perdón. ¿Sí? Y ahora no lo hicimos. ¿Hay alguna implicancia? La verdad de las cosas es que, honestamente, lo desconozco. Ah, ya. Podría, ¿cómo se llama? Podría contestar esa pregunta después si tú quieres por un mail o por un mensaje de Canvas. Ah, ya, sí, es que como tú dijiste de que al final teníamos que ponerle el mu de 2,5 Claro, para que sí estuviera como aplicado a nuestros datos, entonces como que esa es la duda, como que si ahora no se lo aplicamos, como, ¿qué pasará? sí, tenéis razón. Y yo también me quedé con la duda, así que déjame consultar. Y eso Ya, ¿cómo se llama? Te lo puedo contestar por un mensaje por Canvas. Y ahí lo mando ya, ok. para el resto de la sección para que cuando vean el script no se queden con la misma duda. Ah, Pero, bueno, sí. pero eso, pues, También, ah, también yo puedo mandar la respuesta por WhatsApp, así como para que les llegue. ya, bacán. Pero eso es lo que hay de pruebas TEPO. Eso es lo que tenemos para Ya, enseñarles. ok, ¿Se muchas entendió gracias. cuál es el propósito de hacer las pruebas TEPO? Sí. Ya, ¿qué pasa cuando nuestro p-value es menor que 0,05? Eh, Es estadísticamente significativo. Eso, la diferencia es estadísticamente Entonces, ¿qué significativa. pasa con nuestra hipótesis nula? Se Se rechaza, cancela se muere, Eso a la mismo, le basura. cortamos. Se anula la nula. Ah, ya, perdón. Ah, eso mismo. No profe, quise be like. hacerlo, bueno. No quise hacerlo, bueno. Pero eso, pues. Así que ya con eso ya estaríamos listos con el contenido de esta ayudantía. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre el ramo, sobre alguna tarea, sobre la vida, sobre lo que sea? Oye, yo tenía una duda sobre la vida, pero era más como sobre no sé si sobre el trabajo, pero en verdad es como para la vida, en verdad. Si por ejemplo nosotros del trabajo teníamos que sacar así como los promedios y cosas por el estilo de distintas escalas, comparados con otras variables categóricas y así como por ejemplo diferencias de promedio que sean significativas, porque por ejemplo teníamos algunas diferencias que eran como que el promedio, dependiendo así como por ejemplo de, no sé, de la cantidad de amigos de una persona, en, no sé, así como en reacciones afectivas, así como calidad de afecto, una cosa así, iba aumentando, pero iba aumentando así como de 3 a 3,3 a 3,6 y después a 4. Ya, Así como valores como decimales son significativos, ¿cierto? no entiendo muy ¿O bien no? tu pregunta. Digo, es que si al final como que, por ejemplo, nuestro promedio va aumentando, pero como en decimales pequeños, así como de 0,2 en 0,2 a medida de que una persona va teniendo, así como entre menos y más amigos. Ya, Esa diferencia es como suficiente como para sacar conclusiones o más o menos como decir así como, entre más amigos uno tiene, como más, no sé, más tiene de esto. Y eso se puede ver porque el promedio va aumentando a medida que uno tiene más amigos. mm, es que ahí para ¿cómo se llama? Para poder ver eso deberíais de realizar una prueba estadística, para ver si es que al final, efectivamente, porque ahí qué es lo que estás tratando de ver, ahí tú estás tratando de ver si es que hay una correlación, o sea, si es que hay un puntaje que aumenta a medida que tú tienes más amigos, eso es, ¿no? Sí, sí, exacto. Ya, entonces para eso tú tendrías que hacer una correlación, que la correlación ve qué tanto varía un dato en función de otro dato. O sea, que al Ya. final podría ser que, claro, como estás diciendo tú, que a medida que uno tiene más amigos, este puntaje va aumentando a la par con la cantidad de amigos, ¿no es cierto? Pero puede ser que el Sí, puntaje también disminuya a medida que van aumentando la cantidad de amigos. Entonces, para poder ver ya. eso y para ver si es que es estadísticamente significativo, bla, 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 tienes que realizar una prueba estadística que van a ser de las próximas que van a ir viendo en ese. Ah, ya, pero entonces como a través de promedio difícil empezar a ver correlaciones o cosas así. Claro, porque al final como que, pucha, podéis tener como diferencias en el promedio, pero nuevamente como que es estadísticamente significativo. Ah, ya, ok, ¿Sí? listo. Muchas gracias. De nada, pues. Entonces, ¿tienen alguna otra duda?
Yo tengo una duda, pero es como de las fechas que hay como puestas para las tareas. ¿Ya? La de la tarea 3 era para hoy día. Como, o sea, sé que se pueden entregar hasta el fin del semestre, pero la fecha como tentativa se va a mantener como para hoy día o la van a correr, como por el hecho de que estamos viendo reciente. Es que mira, lo que pasa con esas fechas tentativas es más que nada para que ustedes como que sepan más o menos como, ya, alrededor de esa fecha vamos a ver la materia que me va a permitir realizar esa tarea, ¿cachai? Entonces, ya. no hay como, no sé, pues, la entregáis el fin de semana o la queréis entregar mañana o quizás la próxima semana cuando tengáis como un minuto como para respirar así y hacer la tarea con calma, podéis hacer ahí, ¿cachai? Pero la idea es que al final Ya. las tareas están coordinadas para que ustedes lo que están viendo en clase y en ayudantía lo puedan aplicar al tiro en las tareas, ¿cachai? Para que así como que puedan ir teniendo como el conocimiento completo, así como lo teórico junto con lo práctico, junto con lo del programa, con la forma de interpretarlo, para que al final su aprendizaje sea un poco más redondito. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Así que nada, pues, si no tenemos otra, si no tienen otra pregunta, damos por terminada la ayudantía. ¿Tienen otra pregunta? No. No. Ya, entonces voy a